Maldita poesía que me inunda, maldita poesía que me atraviesa, como si las cosas de antes solo pudieran tener tus formas. Poesía maldita, poesía. El otro día estaba viendo las cosas que me envían, ¿no? En el canal de difusión de Maldita Poesía. Y les hice una pregunta, ¿no? Les dije, bueno, ¿de qué temas les gustaría que hable, ¿no? Para los próximos episodios. Y surgió este que tiene que ver con el universo interno del poeta. Me pareció muy interesante. Porque creo que todos los que escribimos poesía en algún punto, o incluso también los que leen poesía en algún punto, se preguntan qué hay dentro del poeta, ¿no? Porque quizás en algún momento, o al menos yo lo pienso así, y además aprovecho para decir en este momento que todas las cosas que yo digo en el podcast está basada en mi experiencia, en mis vivencias, también en bagaje de cosas que he leído, pero nunca es la intención dar cátedra y absolutos. Siempre es mi opinión basada en algunas cosas que luego ustedes pueden o no tomar. Dicho eso, el tema del universo interior del poeta me parecía un tema muy interesante, porque creo que todos nos hemos preguntado qué hay, ¿no? Porque en mi caso, y creo que en el caso de mucha gente que conozco que escribe poesía, hay una especie de fuego interno de la escritura. Es como una especie de tengo cosas que decir, y sentarse frente al papel, frente a la hoja blanca, siempre es un intento de no morir, ¿no? Y yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo de alguna forma se siente diferente y como que viene con algo, con un propósito diferente. En el caso de los poetas, creo que nuestro propósito pasa precisamente por el hecho de poner en palabras cosas que están ocurriendo dentro. Y que muchas veces son cosas que le ocurren a otras personas, pero quizás esas otras personas no tienen este fuego interno de querer ponerle las palabras, o no tienen la habilidad también, porque bueno, y ahí podemos empezar a hablar de qué es el universo interno. Pero también es cierto que para hablar del universo interno tenemos que entender que también hay un universo externo, porque el poeta no deja de ser humano, el poeta no deja de estar en un mundo rodeado de cosas. Entonces, si hablamos del universo interno del poeta, yo lo tomo como todo aquello que está adentro, no solamente del poeta, sino de cualquier persona. Vivencias, recuerdos, amores, desamores, despecho, la vez que te miraron feo y lo sentiste, la vez que tu padre no te miró, la vez que tu mamá te abrazó. Todas esas cosas hacen al universo interno del poeta. Pero también lo hace la parte intelectual, el estudio, la práctica, todos los libros que leemos, todos los libros que dejamos a medias, todos los intentos que hicimos por escribir y fracasamos. Todo eso hace al universo interno del poeta. Pierre Reverdy, que es un poeta francés que siempre cito, sobre todo por este aspecto que tiene que ver con la identificación del real adentro y el real afuera, en donde nos explicaba que este encendedor rojo en mi real interno es un encendedor rojo y coincide con quizás el real adentro de otros. Pero para que yo sepa, en mi real adentro, que este encendedor es rojo, tengo que conocer qué es el rojo, tengo que saber qué es un encendedor, ¿no? Entonces, el real adentro, y en este caso el universo interno, siempre necesita de información, de data, de experiencias, de consumir información, ¿sí? Y después, ese real interno o ese universo interno del poeta interactúa con el real afuera. En este caso, el poeta, cuando está frente a la hoja en blanco, usa sus herramientas del universo interno, o sea, usa su estado de humor, su estado de ánimo,
si acaba de tener un conflicto, si acaba de aprender algo nuevo, para hacer poesía tomando elementos del universo exterior del poeta. Y el universo exterior del poeta es otra cosa, es el contexto, es lo que tiene a mano, es lo que puede ver hacia afuera. El universo externo del poeta es la gente, los rostros, los animales, los árboles, las flores, el cielo, un helado, la comida, no sé, los edificios, este mate. Entonces, cuando llega la hoja en blanco, el poeta dice: voy a escribir sobre este mate. Este es el universo externo del poeta, el mate. Pero cuando va a escribir, este elemento se filtra a través del imaginario interno, del universo interno del poeta, y empieza a producirse la poesía en torno a que este mate me recuerda a mi infancia, en torno a que un mate así utilizaba mi papá, por ejemplo, o que la hierba está amarga, o que está muy dulce, que me hace feliz, que me mantiene despierto dentro de la tristeza. Entonces ahí el universo interno del poeta es el moldeador de estos otros elementos que están afuera, externos, para hacer la poesía. Por eso vuelvo a Reverdy, decía que el poeta tiene como oficio moldear la realidad. O sea, el poeta empieza a generar en su universo interno un amoldaje, una masija que toma lo que está afuera y lo transforma. Por eso es que se habla de que la contemplación es, digamos, una de las habilidades más fuertes que tiene el poeta. Porque el poeta pasa por la misma cuadra por donde pasan ustedes o otros, y hay un árbol, y ese árbol todos lo ven y todos lo ignoran, y el poeta es el que ve el árbol, lo agarra, lo mastica, lo pasa por su imaginario interno, por su universo interno, lo amolda, le da forma y de repente sale con pajaritos volando hacia el sur. Ese es el trabajo del poeta. Por eso cuando lectores de poeta lean poetas, aunque la metáfora no esté explícita en el poema, siempre hay algo más allá. Yo siempre he dicho que la poesía... pausa. Siempre he dicho que la poesía es una vitrina abierta para el poeta, para el lector, para conocer al poeta. Porque no hay forma que un poema, por muy específico que sea, por muy, no sé, es un poema sobre el tenedor de la cocina. Por muy específico que sea, no hay forma de que un poema no esté atravesado por la vida del poeta, por la experiencia del poeta. No importa si el poema está dedicado a una persona en específico, no importa si el poema está... incluso se mencione a alguien en el poema y digas, bueno, este poema es para Rocco. Y en el poema hablo de Rocco. No hay forma de que ese poema no esté atravesado por mi experiencia. Por mi primer perro que se fue y nunca volvió. Por mi segundo perro que me mordió. Por los perritos que siempre quise tener y nunca tuve. O sea, todo eso va a ser al poema chiquitito, cortito, al pie, que habla sobre Rocco. Y eso pasa en la poesía general. Por eso es importante entender que el poeta no cuenta ni explica para quién o para qué o de qué habla el poema, porque el poema habla de todo y habla de nada. No hay forma de que un poeta te diga, este poema habla específicamente de mi madre cuando tendía la ropa
y que ese poema no atraviese a otros desde otras formas, con otros ecos, con otras voces, porque el poema está atravesado también por esas cosas. Porque no es lo mismo un poeta que escribe sobre la mamá tendiendo la ropa, al cual esa acción le molestaba y le causaba tristeza, por la precariedad, por ejemplo, que lo haga un poeta en donde eso era el mayor acto de amor de la madre. Entonces, es muy importante entender esto, y en el caso de la escritura es muy importante entender esto, porque muchas veces los poetas que están empezando se sienten culpables cuando transgreden espacios de otros, cuando mezclan cosas que por ahí nada que ver. Pero es que todo tiene que ver con todo en cuanto a la vivencia. Les voy a contar una anécdota. Yo soy venezolano, la mayoría de ustedes lo saben, y los que no, sépanlo, soy de Maracaibo, estado Zulia, en donde hace calor todo el año, tenemos 36 a 42 de térmica todo el año, tomamos café, mucho café, no existe el mate. El mate llegó mucho después como algo importado, no es de consumo general, no existe un mate como tal, no se vende en las tiendas. Ni hablar de la hierba, mucho más difícil de conseguirla. No sé ahora, la verdad, tengo muchos años ya sin estar en Maracaibo. Sin embargo, por alguna razón, desde muy pequeño, siempre me atravesó la cultura argentina, ¿no? Desde la música, después más de grande tuve experiencias con familia argentina que me enseñó un montón. En el 2011 viajé a Argentina, viajé a Buenos Aires como turista con mi hermano. Todo porque mi madre, unos años antes, había venido a Argentina y había quedado maravillada con Argentina. Y nos decía que Argentina se parecía mucho a mi hermano y a mí, ¿no? Por el tema de la cultura y todo. Ella en ese momento, 2009, 2008, 2009, no recuerdo, me había llevado un mate con su bombilla y una yerba mate. Y a partir de ahí, bueno, tuve un amigo también, tengo un amigo que era fan del mate. Y llevaba a la universidad, pero nos encontramos en la universidad y llevaba a la universidad mate. Y entonces, eso, ¿no? Empecé a involucrar el mate. En el 2011 vine como turista. Por esta cercanía con Argentina, que pensábamos que era un país natural al que tenía que venir para conocer. Y lo que pasó después de eso fue muy raro con mi escritura. Porque en Maracaibo nosotros voceamos también, decimos vos sabéis, vos visteis. Voceamos, en Argentina vocean, pero es un voceo diferente, mientras en Maracaibo es vos sabéis. En Argentina es vos sabés. Entonces había mucha diferencia, pero era un voceo al fin y al cabo. Y además en Venezuela, en alguna época en Maracaibo, vocear era mal visto. Era como que como del pueblo, como de esto, ¿no? Como que casi que te miraban mal por vocear. Después se fue recuperando, con el gentilicio con el tema del regionalismo y eso se fue recuperando, pero en algún momento lo correcto era hablar de tutear, como en la mayoría, sí, en el resto de Venezuela. Yo voceaba en Maracaibo, voceaba de forma maracucha. Cada tanto había un tú porque eso, ¿no? Teníamos esa cuestión de la capital, de bueno, así es como se habla y no como hablamos nosotros. Sin embargo, siempre está ese sentimiento regionalista pero nosotros voceamos, decimos vos. ¿Por qué yo tengo que decir tú si yo hablo de vos?
Y cuando vine a Argentina me pasó que precisamente acá el tuteo no existe. O sea, en Venezuela existe en algunas regiones y entonces se mezcla, pero acá el tuteo es raro. Y sobre todo si estás en la capital, si estás en Buenos Aires, es un voceo constante. No hay forma de no escuchar una cosa que no sea voceo. Y vine, por decirlo de una forma, contaminado con ese voceo. Cuando yo estaba en el taller de literatura de la profesora Ana María Barrios es argentina. Toda su vida vivió en Venezuela, pero es argentina y siempre mantuvo su acento, ¿no? Más allá de que obviamente estaba maracuchizada de alguna forma, porque también tenía mucho amor por Maracaibo. Y cuando volví a Venezuela, después de la experiencia de Argentina, mi literatura cambió. Mi poesía cambió. Cambió en imágenes, cambió en temática, cambió en formas de ver la vida también. Ya venía consumiendo mucha cuestión argentina, mucho cine argentino, mucha televisión argentina. Y empecé a mezclar el voceo maracucho con el voceo argentino en mis poemas. Entonces cuando yo escribía, ya no solamente era el barranco de la hoja blanca, sino que además también era un conflicto interior de ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué esta frase que naturalmente es así en Maracaibo, ahora es de esta otra forma para mí? Y yo me sentía que estaba traicionando de alguna forma mi gentilicio, mi tierra, ¿no? Y esto se lo planteé yo a Ana María. Y ella me explicó esto de que la poesía es el reflejo del interior del poeta. Entonces no hay forma de que el poema no mute, no se transforme, no tome la forma del interior del poeta. No hay forma de esconderlo. Entonces ella me decía, no es una cuestión con la que hay que luchar. Es una cuestión con la que hay que fluir, dejarlo ser, buscarle la forma de que funcione. No hay una forma correcta. Y cuando me refiero a que no hay una forma correcta, con esto no quiero decirles ahora, bueno, entonces la poesía es como sea, y escribimos como sea, y hacemos lo que sea. Yo creo que hay un enmarcado básico, en el sentido de que un poema inentendible, porque está hablado o está escrito en un lenguaje que solo vos conocéis o que solo yo conozco, es un poema que es un poema para ti, un poema para vos, pero no es un poema para el mundo, porque sí, porque decidiste hacerlo en clave para autoleerte. Entonces yo creo que hay un marco de, bueno, más o menos entendible entre todos, en un lenguaje acordado, en un idioma acordado, dependiendo de tu idioma. Pero de ahí en adelante, las formas para hacer que el poema transmita lo que quieres que transmita, porque al fin y al cabo el poema no es más que una emoción descrita, y que el otro cuando lo lee, esa emoción que está parafraseada, luego se inmiscuye en el real adentro de esa persona que lee y ocurren cosas y hay disparadores. Después de ahí, lo que sea. Saltos, saltitos, cambios, modificaciones. Lo tenemos a Girondo, por ejemplo, que hacía modificaciones de la lengua, hacía uniones de diferentes idiomas, pero era, incluso para él, era en una búsqueda de algo, era en la búsqueda de cachetear, era la búsqueda de que te atravesara de algunas formas u otras formas el poema. Entonces, todo poema
lleva una carga de ese real adentro. Todo poema de un poeta lleva dentro una carga del imaginario interior. Pero ese imaginario interior va de la mano del crecimiento también de ese imaginario interior, en el sentido de que con el tiempo tu poesía va a mejorar. No solamente por la cuestión técnica y porque la escritura es un músculo que hay que trabajar, sino porque tu imaginario interior, tu universo interior también va creciendo, se va expandiendo. Y así, los primeros poemas de amor que yo hacía a los 15 años, hoy no comulgo con la mayoría de lo que digo en esos poemas. Y los poemas de amor que hoy puedo hacer quizás no eran la filosofía del amor que tenía a los 15 años y no comulgaría con ellos ahora. Y está bien, está bien. El poema, la poesía, evoluciona de la mano del poeta. Y probablemente lo que hoy escribo como amor, en 20 años cuando escriba de vuelta sobre el amor y vea hacia atrás, voy a decir, nada que ver. Pero está bien. Es parte del trabajo del poeta también vivir, tener experiencia, trabajar internamente, ir a terapia si quieren ir a terapia, ir al bar si quieren ir al bar. Lo que decidan hacer con su vida es parte de ese crecimiento del universo interior del poeta. Y es necesario que ese universo interior se expanda. Porque quizás el universo exterior en algún punto es limitado, es finito. Porque en el tiempo, en las cuestiones materiales, en lo que tiene que ver con lo material, en el tiempo que nosotros pasamos vivos en la Tierra, sufre pocas modificaciones grandes. ¿Me explico? O sea, desde que yo nací y probablemente hasta que muera, el perro es perro. Y por ahí aparecerán nuevas razas, quizás. Pero el perro es perro. El metal es metal. La lluvia es lluvia. La nube es nube. Entonces, en el universo exterior ocurren pocos cambios. Grandes cambios me refiero, ¿no? En el tiempo de vida del poeta promedio. Pero el mundo interior es infinito. Porque el mundo interior tiene toda la posibilidad que te permite tu mente. Y por eso, a lo largo de los años, un poeta puede escribir 100 poemas sobre la nube. Y cada poema va a ser diferente. Porque se dio cuenta de cosas nuevas. Porque entendió otras cosas. Porque la nube dejó de ser algo bueno. Porque la lluvia dejó de ser algo malo. Entonces, lo que quiero que se lleven quizás de este episodio es entender que el poema nunca es una metáfora directa. Que a través del poema, la búsqueda no es solamente, o no es directamente, entender de qué quiere hablar el poeta. ¿O qué me quiere decir el poeta con el poema? La búsqueda es, ¿qué te quiere decir el poema? O, ¿de qué forma quieres interpretar el poema? Porque el universo interno del poeta no es más que el universo interno de cualquier persona. La diferencia es que el poeta lo transcribe, lo pasa, lo escribe. Pero es la labor del lector traducirlo. No es traducir a la palabra, no. Porque traducir pareciera que fuera intentar entender lo que quiere el poeta. La palabra es otra, la palabra es reescribir el poema, quizás. Esa es la frase. Todo lector tiene que reescribir el poema o reinterpretar el poema según sus posibilidades internas, según sus conocimientos, según su experiencia, según su vivencia, según su estado de ánimo, según su cómo me siento hoy, su tengo fiebre, no tengo fiebre, su estoy tomado, no estoy tomado, estoy drogado, no estoy drogado, estoy en qué momento estoy de mi vida. Y en ese momento, cuando leo el poema, ese poema a mí me va a decir algo completamente diferente, incluso
que lo que quiso decir el poeta. Está perfecto. De eso se trata. El poeta ve el real afuera, lo filtra con su real adentro y deja un nuevo real afuera a través del poema. El lector de poesía agarra este nuevo real afuera, que fue el que dejó el poeta, y lo filtra con su real adentro. Y entonces ocurren cosas. El universo interno es, para todos, lo mismo. Un mundo de expansión que luego será el filtro con el que vemos el mundo exterior. Yo soy Gabriel Urrutia, esto es Maldita Poesía. Si te gustó el episodio, lo mismo de siempre. Seguirme, dar like, comentar, compartir. Es re importante, es muy importante que compartan el episodio en sus historias, con sus amigos, en los grupos que tengan. Además quiero agradecer porque el primer episodio de esta temporada ha tenido muy buena recepción. Creo que los seguidores que obtuve en estos días con ese episodio en YouTube, o sea, son los mismos que obtuve en 3 años de YouTube, por ejemplo. Entonces, nada, estimo que es el formato, es la forma que estamos haciendo, pero bueno, también es muy importante el tema de la ayuda. Por eso también los invito al canal de difusión que está en Instagram, porque bueno, ahí estoy subiendo algunas cosas, les pido algunos favores, les tiro alguna data y además interactúo con ustedes porque les hago preguntas para saber de qué quieren que hablen en los próximos episodios. Este es un podcast en donde hablamos de poesía y con poesía y para la poesía. Y esto quiere decir que no solamente acá voy a hablar de teoría poética, también quiero hablar de otras cosas. Por ahí me han pasado algunos temas que voy a tocar que tiene que ver con la vida, con el amor, por ahí me dijeron que hablara sobre el amor a distancia. Y son temas que voy a tratar también, que probablemente les dé un tono poético, porque bueno, hablo y me gusta hablar así. Probablemente traiga algún libro para leer sobre eso. Entonces, por el canal yo hago estas preguntas abiertas y me pueden escribir de qué quieren que hable. O sea, ¿de qué se imaginan que yo puedo hablar acá desde la poesía? Hacer alguna referencia poética, conectar algún tema con algún poeta, con algunos poemas, y yo los voy a escuchar. De resto, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.